comprobar el estado mental del individuo. No vamos a tener los trastornos del estado de ánimo. Aquí vamos a tener una característica, la alteración del humor. Y también va a haber afección. Esto se va a dar de manera en que el hombre se siente afectado por múltiples acontecimientos de su vida. Aquí va a empezar con una motivación y va a llegar a un interés específico. Va a llegar a una acción y una afectación. Y aquí la afectación puede ser emocional, sentimental y en estado de afecto. En el emocional vamos a tener un desequilibrio somático. Y aquí va a ser todo muy excesivo. En los de sentimientos va a haber situaciones no mentales, aquí no va a haber un desequilibrio somático. Y en los estados de afecto, aquí solo va a haber situaciones afectivas básicas. Aquí vamos a tener los grandes síntomas de personalidad, que son tres. Tenemos la depresión, que esto empieza con la tristeza, ¿no? Que bueno, los síntomas son tristezas, manías y ideas delirantes, por decir. Tenemos dos tipos, la endógena, que esto se trata de que no hay una razón por la que se sientan así. Y la depresión reactiva es lo que sí hay un momento en el que ellos saben que ha pasado esto. Luego tenemos depresión en niños, adolescentes y adultos. En los niños no va a ser muy frecuente, va a ser pasivo y bueno, va a haber en el crecimiento de funciones psicológicas. En adolescentes solo van a adquirir un tono melancólico. Y en adultos se va a dar de los 40 a 50 años y es una depresión. La manía se va a caracterizar por un pensamiento extremadamente rápido y va a tener, sus síntomas van a ser alegría, van a tener lugar ideas y excitación, así como van a estar en movimiento constante, van a hablar mucho. Luego tenemos las investigaciones que van a dar el término de manía, que es el resultado del yo con el yo. Que esto trata de que ese mismo paciente se pone límites con el super yo y cuando este desaparece, lo pierde todo y ahí empieza la manía. Luego de McVeigh, aquí se va a dar en la segunda mitad del año. Aquí se va a empezar por el bebé que tiene reacciones de aceptación, que solo tiene una sola madre, un solo pecho y ya se tiende a deprimirse por eso. Y experimenta la envidia y la agresión. Luego empieza a pensar que la madre no tiene ningún derecho a eso y se apropia del pecho. Y aquí va a ceder la alegría y va a defender la manía. Y la angustia, bueno, eso es el miedo a lo desconocido y teme a lo que tiene que llegar. Su síntoma principal es la neurosis de angustia. Y según Freud, angustia es la causa de las represiones de las funciones sexuales. Y tenemos en el análisis que la angustia es la nada, así que esto va a angustiar al angustiado, que bueno, la vida no tiene sentido ni lugar en esa nada. Siguiente. Y bueno, todos estos estados de ánimo pueden generar problemas, delitos por omisión, conductas imprudentes y negligentes, y ellos, los pacientes, estos no toman medidas preventivas, así que van a llegar a generar una infracción penal. Continuando un poquito, vamos a hablar sobre los trastornos afectivos que casi todos en la mayoría ya lo hemos escuchado o lo hemos visto. Primero vamos a empezar con el depresivo mayor, que se va a caracterizar por la duración, que va a ser mayor a 2 semanas, que sus características van a ser el ánimo deprimido, la pérdida del interés. Esto va a afectar más a nivel social. También va a tener con la pérdida de apetito, por lo cual va a bajar de peso, una disminución del nivel de energía, los pacientes van a estar callados, con pensamientos lentos, va a haber dificultad en la concentración, puede tener un paciente pensamientos de muerte o suicidio también. Y también mi paciente no van a poder conciliar bien el sueño. Sí, continuando. Tienen también un retardo psicomotor, como ya les había mencionado, con los movimientos lentos, las respuestas van a ser lentas, ante un interrogatorio que le vamos a hacer, el lenguaje igual, una disminución en la atención. Y en algunos de estos pacientes, hasta en la forma de caminar,
van a tener una inquietud en la forma de caminar, van a estar constantemente, puede que se vayan más a fumar, tengan ansiedad y esas cosas. En la segunda, los episodios maníacos, que ya lo hemos visto también, son aquellos pacientes que van a tener un autoestima elevado, de grandiosidad, no van a poder dormir porque van a estar en constante pensamiento con ideas de fugas también, se van a distraer rápido, también van a tener a nivel sexual va a estar disminuido obviamente, van a comenzar esos pacientes al estar tan llenos de ideas, van a empezar a hacer cualquier cosa, aprender, no sé, ir a una carrera, no les gusta, se salen, pues esas cosas se van a caracterizar los pacientes. Y en los episodios mixtos, estos tienen que tener, todos se van a clasificar por tener los periodos. En acá va a ser, por lo menos tiene que haber una semana para denominarlo que el paciente tenga un episodio mixto. Estos van a tener un humor rápidamente cambiante, van a estar tristes, irritables, eufóricos. También pueden tener episodios maníacos y también depresión mayor. Y en los episodios hipomaníacos, que no va a ser como los maníacos, va a ser un poquito, va a ser disminuido el humor, igual va a estar elevado, irritables, expansivos. Estos se van a asemejar igual a los episodios maníacos. Hay que descartar siempre que el paciente no tenga algún antecedente que consuma algunas sustancias que los provoque estos efectos. Luego en los trastornos bipolares, estos van a ser una mezcla de los trastornos de personalidad. En acá van a tener episodios de manía, también unos episodios mixtos, como la manía, hipomanía o depresión mayor. El bipolar tipo 1 se va a caracterizar más en varones que en mujeres. Varones puede iniciar con el primer síntoma, el primer episodio puede ser una manía y en la mujer puede ser una depresión. También está relacionado a las pacientes con posparto que llegan a tener trastornos de bipolaridad tipo 1. Se puede precipitar o exacerbar con episodios maníacos, mixtos o hipomanías. Esto a causa de que el paciente no pueda dormir bien y pues se salga todo de control. También todos estos episodios tienden a disminuir cuando el paciente ya es de más edad. Sus episodios van a ser un poco más disminuidos. Y por lo general, al presentar episodios ya sea de depresión mayor, manía o hipomanía o mixto, lo podemos también denominar un ciclaje rápido porque va a comenzar todos los episodios, se va a presentar en uno. En el trastorno de bipolar 2, vamos a caracterizarlo más que va a tener uno o más episodios de depresión mayor. También va a estar acompañado de hipomanías. Algunos síntomas va a ser que se va a aislar, como en la depresión van a estar apagados, van a tener ideas suicidas y en estas cosas. En estos pacientes cuando se les da el tratamiento no suelen cumplir, por lo cual es dificultoso el tratamiento y el tratamiento a veces no sabe responder bien. También podemos mencionar que el de tipo 2 en general no se va a transformar en un tipo 1, pero el tipo 1 sí se puede transformar en un tipo 2. Luego con los trastornos ciclotímicos, estas no van a aparecer suficientes, o sea, en número, en severidad, o sea, en tiempo, en la severidad que tenga el paciente, la duración. Y puede que no van a llegar a alcanzar algún criterio de manía o un criterio de depresión mayor. En estos episodios tienen que cumplir algunos criterios, ya sea en la duración,
como en la depresión mayor, en los maníacos, mixtos o hipomaníacos. El ciclaje rápido, como ya les había mencionado, estos son las 4 presentaciones, 4 episodios en un periodo de 12 meses. Si presentan estas características, sí los podemos denominar a nuestros pacientes que tengan algún trastorno de un ciclaje rápido. También están más relacionados con alguna comorbilidad que el paciente pueda llegar a presentar un ciclaje rápido. También hay que tomar en cuenta que el paciente igual que no esté con algún antecedente o que esté consumiendo alguna sustancia. Y en cuestiones médico-legales, pues tenemos 2 que son distintas, que son los homicidios, suicidios por compasión. En acá el paciente va a decir, mi familia está sufriendo por mí. Para aliviar su sufrimiento, pues los mato primero a ellos, luego a mí. Esa es su idea de algunos pacientes. Y en estos casos la impunidad está nula o puede ser disminuida. En cambio, en los maníacos, no, nada que ver. Si tú le dices es blanco, él va a decir, no, es verde o es negro. O sea, siempre te va a dar la contraria. Mientras tú lo intentes calmar, peor va a reaccionar, por lo cual mi paciente puede tener un furor maníaco y puede cometer los homicidios. En acá, el maníaco no va a ceder ante nada, por lo cual a nivel legal su impunidad va a ser, la norma, no es como en esto. Y un poquito más les voy a hablar, compañero. Voy a hablar sobre la psiquiatría forense. Como definición tenemos la psiquiatría forense, puede definirse como aquellas como tenga conocimientos médicos, especialmente psiquiátricos, y esto es necesario para la resolución de problemas en el campo del derecho, ¿no? Que es aplicado generalmente en enfermos mentales. Ahora, el objetivo de esto es aclarar aquellas cosas en los que las personas, por el especial estado que ellos se encuentran, entonces de salud mental, necesitan también una consideración más especial ante la ley. Entonces, la psiquiatría forense emplea principalmente a los enfermos mentales. Ya, aquí voy a hablar sobre el artículo 17, sobre la inimputabilidad, que después vamos a definir o saber qué es inimputabilidad. Pero aquí lo que nos cita el artículo 17 dice, ¿no? Está exento de penas el que en el momento del hecho, por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por graves insuficiencia de la inteligencia, no puede comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. Entonces, ¿qué quiere decir? La antijuridicidad esta se refiere a la casualidad de lo contrario al derecho, y en otra palabra puede ser también cuando antijuridicidad, cuando infringe una ley o normas penal legales, y eso puede ser objeto a sanción o responsabilidades, ¿no? La antijuridicidad es lo contrario a lo jurídico, ¿no? Establecido en el Código Penal. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia sufre alucinaciones visuales, auditivas, y en ocasiones llega a agredir a una persona o en última instancia llega a matar o asesinar. En este caso, esa persona no es consciente de sus actos. Para esa persona, tal vez asesinar es normal, no sabe de las complicaciones legales que pueda tener. Entonces, ahí se refiere con lo que es la inimputabilidad. Si nosotros certificamos mediante certificación psiquiátrica que esa persona sufre de esa discapacidad mental, obviamente es inimputable, no lo vamos a mandar a la cárcel, ¿no? Pero tampoco se exime de responsabilidad penal. Cuando hablamos de inimputabilidad, prácticamente estamos hablando en el ámbito penal, no civil. Tengamos en cuenta, en el ámbito civil prácticamente es resarcimiento de daños y perjuicios, se tiene que cancelar, ¿no? Porque tampoco se va a dar muerte.
¿no? Y lesiones. Entonces, tenemos el Código de Procedimiento Penal especial para esto. Es lo mismo que sucede como la anterior clase, no sé si quedaste el grupo de mujer, acerca de los alcohólicos crónicos y los alcohólicos constitucionales, ¿no? Obviamente, la lesión de una persona que esté intoxicada alcohólicamente mediante una sola oportunidad y agrede a una persona, le ocasiona lesiones gravísimas, más al contrario de ser inimputable, tiene sus agravantes, pero no es lo mismo con aquella persona que constantemente está consumiendo bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, a esa persona es inimputable, pero tampoco se le exime de responsabilidad penal. A esa persona se le va a llevar a Alcohólicos Anónimos, ¿no? A una casa de establecimiento. Sí, ¿no? Ya. En el artículo 18 también dice semi-imputabilidad, o sea, que quiere decir parcialmente, ¿no? Cuando las circunstancias de las causales señaladas en el anterior artículo puede ser comprender la antiplicidad de sus acciones, sino que la disminuye notablemente y el juez atenuará, o sea, disminuirá la pena conforme al artículo 39 o decretará la medida de seguridad más conveniente, ¿no? Para la persona. Ahora, el concepto de imputabilidad. Dice imputar según el diccionario de derecho usual es cabanellas, significa atribuir un delito. Etiológicamente proviene del latín imputare, siendo la imputabilidad uno de los problemas más importantes para la psiquiatría forense en el ámbito penal, ya que es el fundamento y la base sobre la que se encuentra la responsabilidad y la culpabilidad. Ahora, la imputabilidad también tiene dos sus orígenes en los planteamientos derivados en dos, ¿no? Que es la capacidad de entender y la capacidad evolutiva. Entonces, lo que es la capacidad de entender, dice lo que es lo mismo la capacidad sustancial de la persona a apreciar, a valorar la criminalidad y lo injusto de su conducta. O sea, es la capacidad de entender lo que él sabe lo que hace. Y la capacidad evolutiva, pues evolutiva de voluntad, ¿no? Que parece ser él es libre para realizar sus propios actos. Entonces, dice la capacidad de la persona de dirigir su actuación conforme a dicho entendimiento. Ahora, en cuanto al Código Penal, nuestro Código Penal no refiere que, o sea, no define imputabilidad y solo él enumera las causas que la favorecen, ¿no? Como enfermedad mental, grave de perturbación de la conciencia y grave de insuficiencia de la inteligencia. Esas tres cosas, ¿no? Ahora, la enfermedad mental y el delito. Para Fuentes Rocañín, la peligrosidad social del enfermo mental es uno de los temas más controvertidos y polémicos para la psiquiatría forense. En estos momentos, ahora actualmente, ya no existen datos objetivos que nos permitan afirmar que el enfermo mental sea más peligroso o nosotros que parecemos normales, ¿no? Ahora, para determinar y terminar, la responsabilidad de imputabilidad e inimputabilidad es atribución de la sana crítica solamente del juez. Por lo tanto, es de orden jurídico sobre el cual el perito no debe pronunciarse en ningún caso, ¿no? Solo el tribunal deberá decidir si un sujeto es o no es responsable o culpable. Ahí prácticamente en cuanto a ese punto, en alguna oportunidad todos nosotros o alguno de ustedes como médicos va a ser solicitado ante los tribunales de justicia que por ningún motivo sugieran la culpabilidad o inimputabilidad del acusado. Nunca digan, supongan que la persona es inocente, porque esa es obligación del juez en el Tribunal de Justicia. Les van a llamar feamente la atención si en caso ustedes dicen por decir, yo supongo que por los antecedentes ya me
judicial, el imputado es inocente. Si usted llega a decir eso, les va a hacer una llamada de atención y hay también una sanción económica por intervenir en lo que es el ámbito ya jurídico, ¿no? Entonces siempre ustedes limítense a hacer lo que es la lectura del peritaje o del informe pericial y hasta ahí, y dejen el resto para lo que son los tribunales de justicia, ya sea para el fiscal, para el abogado de la defensa, o sea, para lo que es el juez. ¿Ya? Entonces, estabas hablando acerca de la parte positiva, ¿no es cierto? La parte positiva es la acción, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la acción lo que va a llegar a cometer. Entonces, mi pregunta de examen va a ser eso, en este caso. Continúa, por favor. Hola, buenas noches. Les voy a hablar un poco de los síndromes psiquiátricos, que es más que nada como lo que ya hemos visto en clases de psiquiatría, partiendo porque la psicosis serían ideas delirantes y alucinaciones que podría presentar una persona la cual no tiene conciencia de que la posee. Entonces sería una persona que tiene ausencia de la conciencia patológica de sus alucinaciones o delirios. Esto también va a llevar a desorganizaciones de la personalidad y va a incapacitar su forma de vida y también lo va a desconectar del mundo, tanto ámbito social y entre otras cosas, laboral. Dentro de los trastornos tenemos la esquizofrenia como primera patología y se diagnosticará con la fase activa, que son 6 meses, de los síntomas que ya también hemos visto, como los delirios, las alucinaciones, el tipo de lenguaje que vaya a tener esta persona, el tipo de comportamiento que normalmente son desorganizados. Y además de los síntomas negativos que no me acuerdo muy bien cuál era, pero usted se lo sabe, ¿no? Eso, agulia, efecto aplanado, eso. Después tenemos los subtipos de la esquizofrenia, que son los paranoides, la desorganizada, la catatónica, la indiferencial y la residual. Siendo la desorganizada la peor esquizofrenia como a nivel humano. Después tenemos otras relacionadas como el trastorno esquizofreniforme, el estado esquizoafectivo y los trastornos delirante. El esquizofreniforme va a presentar síntomas de la fase activa de la esquizofrenia, pero en menos de 6 meses. El esquizoafectivo va a presentar un trastorno afectivo acompañado de síntomas de esquizofrenia por al menos 2 semanas. Y el trastorno delirante va a ser cualquier trastorno que presente delirios, pero no presente ningún síntoma de la esquizofrenia. Tenemos tipos de psicosis. Tenemos la psicosis somatógena o orgánica. La psicosis también se puede clasificar como psicosis somatógena o orgánica. De estas podemos sacar una psicosis sintomática que normalmente puede ser extraencefálica, que quiere decir que está derivada por infecciones, por enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas que pueden llevar al paciente a presentar trastornos psicóticos. Después tenemos la psicosis orgánica, que esto va a ser propiamente del cerebro, tal como tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, la sífilis neurogénica. Y después tenemos las exotóxicas o producidas por agentes tóxicos como el plomo, el alcohol, el óxido de carbono, el mercurio, entre otras que también podrían producir estados psicóticos. Después tenemos la neurosis. La neurosis es otro término parecido a la psicosis, pero se diferencia en que la neurosis no va a presentar ningún estado patológico, anatomopatológico estructural. Por ello va a ser originado por traumas. El trauma va a llevar a que la persona empiece a sentir mucha angustia, y ese es el sentimiento como el sentimiento clave que va a presentar un paciente con neurosis. Tenemos diferentes tipos de neurosis también, partiendo por la neurosis de angustia, que son manifestaciones físico-mentales
que son no atribuidas a la realidad, o sea que la persona siente una angustia por algo que no es real. Eso se puede dar por ataques o por un estado persistente de esta angustia. Después tenemos la neurosis histérica, que es un trastorno somático funcional. Tenemos la neurosis fóbica, que va a ser un miedo excesivo a cualquier cosa que pueda producir una fobia. Vamos a tener la neurosis obsesivo-compulsiva, que esta va a mantener al sujeto fuera de control de sí mismo. Por eso es obsesivo-compulsivo. La neurosis depresiva, que va a ser un trastorno del ánimo. La neurastenia, que son situaciones conflictivas, va a estar asociado a situaciones conflictivas de la infancia. Y la hipocondría, que es la preocupación excesiva de la salud. Dentro de la diferencia entonces entre la neurosis y la psicosis, podemos saber que dentro del plano etiopatogénico, la neurosis va a tener conflictos patológicos, como ya mencioné, traumas, principalmente de la infancia. Y la psicosis va a obedecer un proceso morboso corporal o una disposición endógena constitucional. Cualquier cosa que esté afectando el cerebro, sea extracerebral o intracerebral. Dentro del plano sintomatológico, tenemos que en la psicosis van a haber manifestaciones mórbidas e intensas. En el neurótico van a tener una disminución de la libertad frente a sí mismos. Esto no lo entendí muy bien, pero decía que la psicosis va a presentar un aumento de la libertad frente a sí mismo. Creo que como que la psicosis están más encerrados, porque además la psicosis no va a tener, como también dije, el conocimiento de enfermedad. La neurosis va a tener conocimiento de la enfermedad y va a poder acudir a un psiquiatra. Dentro de los trastornos de personalidad, tenemos a los psicópatas depresivos, que van a tener principalmente un trastorno distímico. Vamos a tener psicópatas inseguros, que van a estar ligados a trastornos de la personalidad por dependencia. Vamos a tener a los psicópatas fanáticos, que principalmente están arraigados a un trastorno paranoide. Tenemos psicópatas desalmados, que van a ser con trastornos antisociales. A los psicópatas necesitados de estimulación con un trastorno histriónico, y un psicópata lábil de ánimo en un trastorno límbico. Los trastornos de personalidad se van a definir como alteraciones graves de la constitución caracterológica de las tendencias conductuales de la persona, sin poseer enfermedad, daño o trauma. Por ende no va a tener patología psiquiátrica como psicosis o neurosis, sino que va a tener un trastorno ya de personalidad sin alteración. Se van a expresar según el carácter y la conducta de la persona. Va a ser un trastorno que no va a estar ligado a la patología mental estructural o psíquica, como ya lo había mencionado. Va a ser un padecimiento duradero crónico, que con el pasar de los años va a empezar a disminuir un poco el trastorno. Pueden ser propensos a sufrir, a producirse sufrimiento o a producir sufrimiento a otras personas. Por eso que son por eso que tienden a matar demasiado o a hacer sufrimiento, tortura y todas esas cosas. Y también va a tener poca empatización con la persona del frente. Dentro de la clasificación tenemos a los extraños o excéntricos, que son paranoides, esquizoides, esquizotípicos, que también podrían entrar en la clasificación A, que estábamos viendo ayer en psiquiatría. Tenemos la clasificación de emotivos, volubles o teatrales, que son los antisociales, los límites, histriónicos y narcisistas. Después los trastornos temerosos, que son por habitación, por dependencia, obsesivos compulsivos y pasivo-agresivos. Los grupos excéntricos que mencioné anteriormente
son propensos al aislamiento y la cautela menor y tienen una menor tensión subjetiva. El grupo ansioso va a presentar un trastorno en el modelo de la relación que tenga con otras personas. Y el grupo dramático va a tener una inadaptabilidad para los problemas psicodinámicos complejos con modelos fijos y flexibles. Eso lo vamos a ver más adelante, que también hay unos subtipos. Como ya le estaba diciendo, los subtipos del grupo dramático tenemos el trastorno explosivo intermitente, a los agresivos, a los cleptómanos, a la tiromanía, tricotilomanía y los juegos patológicos. El trastorno explosivo intermitente va a ser una persona agresiva, que no va a poder controlar sus impulsos. El cleptómano no resiste impulsos a robar. El pirómano no va a sentir placer por los incendios. La tricotilomanía va a presentar, se va a empezar a arrancar el cabello. Y los juegos patológicos van a ser juegos que van a estar principalmente desadaptados y van a ser recurrentes persistentes. Bueno, el retraso mental. En el retraso mental, esta es una detención del desarrollo mental que expresa primordialmente un déficit en lo que es la inteligencia y otras áreas de la personalidad. Esquirol, a comienzos del siglo XIX, dijo que el concepto de retraso mental es opuesto a la demencia, en lo que el primero, por tanto, el retraso mental es de origen congénito, es de comienzo precoz, y el segundo, lo que es la demencia, es un deterioro de la inteligencia. Las causas del retraso mental son múltiples y significativamente altos. La asistencia de esta enfermedad debe ser tratada por psiquiatras, genetistas, neurólogos, psicólogos y pedagogos. Según la Asociación Americana de Déficit Mental, define el retraso mental como un funcionamiento intelectual general significativamente por debajo de un promedio, asociado a un deterioro de la conducta adaptativa y manifestación durante el periodo del desarrollo. En este retraso mental se ubica por debajo de un coeficiente intelectual inferior a 70. En esto igual, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, da criterios para el diagnóstico del retraso mental, como por ejemplo la capacidad intelectual. Esta significativamente es inferior al promedio de un IQ de 70, inferior a este. En la actividad adaptativa, este déficit en la eficacia de la persona para satisfacer la exigencia planteada por su edad y su grupo cultural. En al menos dos de las siguientes áreas, como son las comunicaciones, cuidado personal, vida cotidiana o doméstica, en habilidades sociales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas, funcionales, como por ejemplo en el trabajo, salud y seguridad. En este también toma en cuenta lo que es la edad. El inicio es antes de los 18 años. En la descripción de los niveles o grados de retraso mental está el leve, que está denominado también como déficit mental. Los oligofrénicos están ubicados en un nivel que son educables porque tienen una capacidad para la instrucción con un coeficiente intelectual de 50-70. En los niños de 0 a 5 años, en este nivel intelectual, pueden desarrollar habilidades sociales, comunicación, tienen un mínimo déficit en el área sensoriomotrices, lo que los diferencia un poco de los niños normales y obliga a establecer diagnósticos en edades posteriores. En caso de los adultos, puede adquirir fácilmente lo que es habilidades de tipo social y profesional. Esto les permite una independencia relativamente mínima, pero también pueden necesitar un poco de orientación y asistencia cuando eventualmente se encuentren sometidos a un estrés social. En el retraso mental moderado, los oligofrénicos situados en este nivel son entrenables, con un coeficiente intelectual
intelectual de 35-49. En caso de los niños, estos pueden mantener conversaciones, aprenden habilidades de comunicación durante el periodo escolar y también pueden beneficiarse del aprendizaje de habilidades sociales y laborales. Estos también pueden aprender a viajar de forma independiente en lugares que les resulten más cómodos o conocidos. En caso de los adultos, estos pueden contribuir a su propio mantenimiento efectuado o efectuando trabajos que no requieren gran habilidad, bajo estrecha supervisión en talleres protegidos por ambientes y otras personas. Este tipo de personas necesitan una orientación y supervisión cuando se encuentran en situaciones de estrés. Se adaptan a la vida comunitaria y social, aunque normalmente viven en grupos de viviendas protegidas. En el retraso mental grave, este representa al 3 a 4% de la población oligofrénica, con un coeficiente intelectual de 20 a 34. En caso de los niños, se observa un desarrollo motor pobre y el niño adquiere pocas o nulas habilidades en tema de comunicación, como son el habla o su expresión. En la etapa escolar, el niño retrasado puede obtener un vocabulario reducido y no poder hablar mucho, en frases simples, y también la regularización de esfínteres mediante el entrenamiento. En el tema de los adultos, este grupo está retrasado, puede realizar tareas sencillas bajo estrecha supervisión de otras personas y ellos están más que todo en viviendas protegidas o un familiar o una persona a cargo. En el retraso mental profundo, esto es para personas que se puede adquirir custodia. Estas personas necesitan ayuda para estos pacientes. Su coeficiente intelectual es de 20. Estos constituyen al 1 o 2% de todos los retrasos mentales. Muestra una capacidad mínima para el funcionamiento sensorio-motriz y existe también cuidados y control permanente. De estos no existen un real desarrollo verbal o en el lenguaje y están reducidos en palabras muy aisladas. El desarrollo motor igualmente es pobre, es frecuente la incontinencia en los esfínteres y estos deben vivir en ambientes protegidos y estructurados, ya sea con la familia o instituciones. Para el diagnóstico del retraso mental se debe tomar varios parámetros, como por ejemplo los antecedentes del paciente, tanto de los padres. En este se debe tomar información de los padres, que es muy importante, el origen hereditario, tanto paterno como materno. Se debe hacer pregunta en el estado del embarazo, si tal vez contrajo alguna enfermedad de tipo viral, si la madre tuvo ingesta de medicamentos teratógenos, si tiene o tuvo hábitos alcohólicos, enfermedades sufridas por el niño durante la niñez, tal vez meningitis, encefalitis. También lo que se toma en cuenta el examen físico. En esto se debe evaluar lo que son las dismorfias evidenciables a simple observación, el tamaño del cráneo, rasgos faciales. También se debe tener en cuenta lo que es el color y la textura de la piel, el paladar, el tamaño de la glándula tiroides, estatura, tamaño del tronco y de las extremidades, pliegues palmares incluso. También se debe tomar en cuenta lo que es el examen neurológico. Este puede tener anomalías de tono muscular, tales como rigidez o hipotonía, alteraciones en los reflejos, alteraciones de sentidos como el oído y la vista, irritabilidad o hiperactividad. Estos otros presentan también excesiva quietud, trastornos del lenguaje, convulsiones, estos también son muy frecuentes, o radiografía y tomografías. También se debe tomar en cuenta lo que son los exámenes de laboratorio. Estos son valiosos para aquellos síndromes con marcadores bioquímicos, como la oligofrenia fenilketonuria. En los cuadros en los que se sospecha origen cromosómico incluso, también se hacen estudios psiquiátricos y psicológicos. El estudio psiquiátrico evalúa el nivel de funcionamiento intelectual, que es importante para el diagnóstico y el tratamiento.
Con los lactantes, el test más utilizado es de Giselle. En los niños de más edad se utiliza fundamentalmente el Stanford. Para detectar también la lesión orgánica cerebral, ¿no? Se ha empleado el test de retención visual de Berto. El estudio psicológico debe incluir también la exploración de la personalidad, la actividad y la adaptación total de la persona. Bueno, en cuestiones médico-legales, desde la perspectiva médico-forense, esto se debe distinguir el nivel de retraso mental que tiene la persona, niño o adulto, y si es posible cuantificarlo en su máxima precisión posible, ya que afecta la forma indirecta de algunos pilares de la imputabilidad o capacidad de entender del paciente. No se puede tener la misma implicidad legal ante un delito cometido por un sujeto de retraso mental como la de una persona normal. El sujeto tiene una inteligencia limitada. Según el tipo de delito, este puede ser imputable o semi-imputable. Al hablar de imputabilidad del retraso mental, se debe tener en cuenta como la sugestionabilidad de estos sujetos y la facilidad con la que se les puede manipular, así como la falta de autocontrol que pueden llegar a tener y la tendencia de actos en cortocircuito. En cuanto más sofisticado sea el delito, menos probabilidades de que haya llevado a cabo una persona con retraso mental, también de acuerdo al nivel. Bueno, capacidad jurídica. Para entender un poco de lo que es capacidad jurídica, la Real Academia define como capacidad a la aptitud o suficiencia para realizar alguna cosa. Según Gisbert Calabuy, la capacidad de obrar es la aptitud para obrar con eficiencia y jurídica. Desde el punto de vista médico, los elementos integrantes de la capacidad son una suma de conocimientos acerca de derechos y deberes sociales y de las reglas de la vida en sociedad, un juicio suficiente para aplicarlos en caso concreto y la firmeza de voluntad precisa para inspirar una libre decisión. Estos elementos desde un punto de vista más práctico se pueden reducir a dos: la inteligencia y la voluntad necesaria para obrar con conocimiento en un determinado momento. ¿A qué edad se adquiere la capacidad de obrar? Desde que nacemos. Un recién nacido puede vender su casa. No, pero tiene ese derecho y esa capacidad. Obviamente, ¿no? En su artículo del Código Civil establece, ¿no?, que ya nace prácticamente, el que ya está en útero se considera como nacido para todo lo que le pueda convenir, ¿no es cierto? Para lo que es, por ejemplo, ser acreedor de ser heredero, ¿no? Pero la capacidad de obrar es muy distinta y también capacidad jurídica. La capacidad de obrar se adquiere a partir de los 18 años. Ahí es cuando una persona ya puede, digamos, disponer de su herencia, pues puede vender, lo puede comprar. Por ejemplo, un menor de 18 años no puede comprar su vehículo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de obrar. En Bolivia es 18 años. ¿Ya? Sí. Bueno, una frase que cita Castán, que es la frase de Gisbert Calabuy, dice que la capacidad de obrar es variable, o sea que no en todas las personas es igual. Y no es igual en todos y no se da en el mismo grado. Así que como la capacidad de derecho, basta que de la exigencia de la persona y también la capacidad de obrar, se requiere inteligencia y voluntad, y como estas condiciones no existen por igual en todos los hombres, no se va a dar siempre en el mismo grado esta capacidad. Bueno, aquí lo que les decía el doctor, tenemos lo que es la capacidad de goce, obrar y la capacidad jurídica. La capacidad de goce es una cualidad que tiene una persona para adquirir los derechos. Esta se les otorga cuando nace, entonces la ley los reconoce y le da esos derechos. La capacidad de obrar es una aptitud en la cual está investido la persona y tiene que tener esa voluntad para ejercerla.
Y la capacidad jurídica es la cualidad de la que está, o sea, de la que está por encima de esa persona, o sea, que tiene que saber conocer sus derechos y sus deberes ante la ley. No hay ser humano que no tenga esta capacidad jurídica. Aquí nos habla un poco de que el nacimiento, como les había dicho, señala el comienzo de la personalidad, y en el Código Civil Boliviano nos los menciona en el artículo 1, 2 y 3. Siguiente, por favor. Y aquí les voy a hablar un poquito de esto. En el artículo 1 nos habla del comienzo de la personalidad. Vuelvo a lo mismo, que al nacer, la ley nos reconoce como una persona. El nacimiento de una persona se lo tiene que presumir y no así ocultárselo. En el artículo 2 es el fin de la personalidad y la comoriencia. Entonces, la comoriencia nos dice que cuando morimos, la persona muere, se pone al fin lo que es a su personalidad. En el artículo 3 nos habla de lo que es la capacidad jurídica y las limitaciones de esta. Siguiente. En lo que es en el artículo 4 nos habla de la mayoría de edad y la capacidad de obrar, lo que decía el doctor. Cuando una persona llega a cumplir los 18 años, recién tiene esa capacidad de obrar, o sea, de vender sus cosas o comprar algo. En el artículo 5, que es para mí lo más importante que he logrado de esta parte, es la incapacidad de obrar. Nos habla de quiénes son incapaces de obrar. Bueno, los menores de edad, salvo que en los siguientes párrafos que los voy a mencionar hay excepciones, y los interdictos declarados. Aquí, el menor, como les decía, puede tener esa capacidad de obrar sin una autorización previa de su representante, ya sea su tutor, papá o quien está a cargo de ella. Puede ejercer, pero en esta excepción nos da que puede ejercer una profesión y puede ya trabajar y ser independiente y tener gozo de esos frutos o de esa carrera o título que llegue a tener. Siguiente. Las causas de incapacitación, se entiende por incapacitación a la pérdida de la capacidad de una persona de obrar, y lo que se puede considerar como incapacidad se toma en cuenta a la enfermedad o defecto físico y a la enfermedad o defecto psíquico. En lo que es en el defecto físico, puede influir en algunos casos. Lo importante no es diagnosticar la patología, sino cómo influye a esta persona en su diario vivir. En el defecto psíquico constituyen un grupo más amplio. Son 3 criterios que se toman para que se declare incapaz a una persona: el criterio cualitativo, cronológico y jurídico. En el criterio cualitativo tenemos que la alteración o la enfermedad tiene que afectar el conocimiento con que el sujeto realiza sus actos, o sea que el sujeto no está consciente de lo que está realizando. En el criterio cronológico, esta va a exigir que el trastorno mental sea permanente, o sea que no sea esporádico, que no tenga episodios, que sea constante, va a exigir. En el criterio jurídico nos dice que no solo basta con que exista una enfermedad mental, sino que esta sea permanente y que además se requiere que dicha enfermedad impida que el sujeto pueda gobernarse a sí mismo, o sea, no sabe lo que está haciendo en pocas palabras. Después tenemos la incapacidad judicial. Aquí entran las personas que tienen discapacidades y estas necesitan protección, y para ello está todo descrito en un código penal, para que estos puedan defenderse y tener, o sea, como que hay impunes, como bien estas personas que pueden quedar incapaces judicialmente son las personas que sufren de oligofrenia, demencia, esquizofrenia, paranoia, depresión, trastorno bipolar, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, deficiencias orgánicas y funcionales. No todas estas patologías van a afectar de igual manera a todos los pacientes, siempre tienen sus... O sea, hay niveles, ¿no?
Eso sería. Pues prácticamente la discapacidad a veces es muy obvia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como médicos siempre tendríamos emitido lo que es el certificado médico. El certificado médico es un documento médico legal. Entonces, nosotros podemos realizar una certificación de una deficiencia intelectual, por ejemplo. Por ejemplo, un síndrome de Down, ¿no? Con sus características que conlleva. Pero no podemos hacer un certificado de discapacidad de una artropatía, por ejemplo, o de una insuficiencia cardíaca. Para eso tenemos que derivar a un comité evaluador, y son pocos los que son capacitados en seres. Ni el cardiólogo puede decir que, digamos, es un paciente con discapacidad cardíaca, digamos, o el reumatólogo que diga que tiene una poliartrosis, no puede, tiene que calificar el médico calificador que es capacitado por el Ministerio de Salud mediante el CES. Pero sí nosotros podemos hacer la calificación de deficiencia intelectual y síndrome de Down. ¿Esto para qué? Para la calificación y carnetización, porque aquí en Bolivia perciben un bono las personas que están acreditadas como discapacitadas. ¿Ya? Además de que tienen algunos beneficios. Aparte de la inimputabilidad también tienen beneficios económicos, como el bono, y en la ley 1152 también establece la atención preferencial en cualquier tipo de instituciones. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Para responder? Doctor, 15 minutos para terminar, pero. Doctor, una persona que, por ejemplo, había hablado acá que una persona arriba de 18 años ya responde por todos los derechos que tiene la Constitución de Bolivia, ¿no ve? Vamos a imaginar una persona de 16 años que es emancipada. ¿Emancipada? Sí. La emancipación prácticamente es adelanta su capacidad de ahorrar. Emancipación por matrimonio, por ejemplo. ¿No es cierto? Si dos personas se llegan a casar, dos adolescentes, obviamente con la autorización de sus papás, ya empiezan en ese momento, desde la suscripción del acta de matrimonio, su capacidad de ahorrar. Pueden llegar a comprarse su terreno, o pueden llegar a vender, ya tienen que hacer un proyecto de vida en común. Sí. Lo mismo sucede con las personas que, digamos, son profesionales técnicos a temprana edad. Sí. ¿Cierto? Llegan a ser peluqueros, por ejemplo, ¿no? Sí. Ellos también ya están prácticamente emancipados desde el punto de vista laboral y pueden gozar de esa capacidad de ahorrar, ¿no? Todo lo que ellos ganan no es necesario que los den a sus papás. Sí. ¿Ya? Y en cuanto a lo que son los discapacitados también, tenemos que nombrar interdicciones. Ya hemos hablado de la interdicción, ¿cierto? Son procesos en los cuales un mayor de 18 años va a tener su tutor, pero eso siempre cuando son las personas con enfermedades mentales. ¿Ya? En Brasil, doctor, adultos mayores arriba de 80 años, por ley, tienen que tener la responsabilidad de los hijos. Los hijos son alguna persona de la familia es responsable por esas personas acá. Adultos mayores, arriba de 80 años, las personas no son más responsables por sí. Tienes que tener alguna persona. Aquí en Bolivia, según la Constitución, también las personas mayores de 65 años te pueden demandar asistencia familiar. Está bien. 603. ¿Sabían que eso puede ser demandado por los papás? Yo tengo só foi trabalho. ¿Alguna otra pregunta más?